Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar las trágicas consecuencias del pecado en la existencia del ser humano. La lección se desarrollará en torno del manto de inocencia de Adán y Eva antes de la entrada del pecado. El mundo en que vivieron nuestros primeros padres era un mundo diferente del nuestro. La Tierra era un planeta perfecto y extraordinariamente bello. Superficies multiformes adornaban las montañas, valles, colinas. Las planicies eran regadas de cristalinos ríos y lagos de ensueño. No existían los despeñaderos y abismos oscuros de hoy. No habían grietas asustadoras, ni se veían nauseabundos pantanos o desiertos sin vida. Árboles majestuosos, grama verde, flores coloridas. Todo eso alegraba la visión del ser humano por donde él mirase. El aire libre de las bacterias perniciosas de hoy era puro y saludable. Era lo que se podría llamar el paraíso ecológico de los sueños. Nadie agredía a la naturaleza y los animales convivían en perfecta armonía con los seres humanos. Pero lo mejor de todo era la relación de amor, de compañerismo que Adán y Eva tenían con su Creador. Nuestros primeros padres hablaban cara a cara con Dios. No existía el temor, el miedo. No había la separación que el pecado hoy día trajo entre Dios y el ser humano. Hoy, querido, las cosas han cambiado. El ser humano tiene miedo de su Creador. La culpa lo hace sentirse indigno y se esconde y vive huyendo. Es una trágica situación porque nunca como hoy el hombre necesita tanto de Dios y sin embargo nunca como hoy vive huyendo de Él. Ahora, el hecho de que no podamos ver cara a cara a Dios hoy día como Adán y Eva lo hacían, no significa que no podemos cultivar con Él el mismo clima de compañerismo. A pesar del pecado, es posible todavía hoy mantener comunión con Dios. No, claro, la comunión que Adán y Eva mantenían, pero podemos cultivar el compañerismo diario con Jesús a través del estudio de la Biblia y mediante la oración. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos mediante la oración. A pesar de que las cosas han cambiado, todavía es posible disfrutar del compañerismo del Padre. Y ese compañerismo es el que le da sentido a la vida. El ser humano, sin ese compañerismo, siempre será un ser humano vacío, desesperado, buscando un sentido para todo. ¿Y un sentido dónde? En los vicios, en el dinero, en el poder, en fin. Porque si el hombre fue creado por Dios, jamás será completo, realizado y feliz sin devolverse a Dios. Es una pena que para entender algo tan simple, el ser humano tiene que sufrir, tiene que sangrar y a veces tiene que quedar caído en una esquina de la vida sin tener para dónde ir. Buscar a Dios, colocar a Dios en primer lugar dentro de este contexto, no tendría que ser un asunto de religión, tendría que ser un asunto de sobrevivencia. ¿Cuántas veces en las campañas evangelísticas que dirijo por ahí encuentro personas que me dicen, pastor, yo no quiero cambiar de religión, yo tengo mi propia fe? Mi respuesta siempre es, yo no quisiera que cambies de religión, lo que quisiera es que cambies de vida. ¿Eres feliz? ¿Te sientes satisfecho en la vida familiar, profesional o personal? ¿Ya te preguntaste qué es lo que falta en tu vida? Busca a Dios, porque sin Él nada de lo que hagas, nada de lo que alcances tendrá sentido. La segunda parte de la lección nos lleva a pensar en el ropaje de inocencia de Adán y Eva. Génesis 2:25 dice lo siguiente. Mira, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Esto es interesante. Dos cosas terribles que el pecado trajo consigo fueron el miedo y la vergüenza. Porque en su estado original,
nuestros primeros padres no sentían vergüenza uno del otro y ni miedo. Elena de White dice que un manto de luz los cubría. El ropaje de la inocencia es un ropaje de luz, es la propia gloria de Dios, es el carácter de Dios. Mientras Adán y Eva reflejaban el carácter de Dios, estaban cubiertos de pureza, de santidad. No había lugar para la vergüenza. Había entre ellos un compañerismo extraordinario, respeto, admiración. En resumen, existía el amor. Y ese amor era fruto del compañerismo que ellos dos cultivaban diariamente con el Creador. No tenían nada que esconderse uno del otro. No existía vergüenza, culpa. La vida de ellos era una ventana abierta por donde entraba la luz de la gloria divina. Pero ahora viene la pregunta que la gente siempre se hace. ¿No sentían ellos atracción sexual ya que estaban desnudos? Claro que sentían, querido. El sexo era parte de todo lo bueno que Dios había creado. Lo que no existía era la deformación del sexo, la perversión. Era un sexo limpio que les proporcionaba placer, pero que involucraba respeto y consideración del uno por el otro. Ahora, el pecado trajo el egoísmo y consecuentemente el abuso, la perversión e inclusive la depravación. Mientras Adán y Eva caminasen en los caminos de Dios, estarían cubiertos por la gloria de Dios y protegidos del miedo, de la vergüenza, del vacío interior que se apodera de la persona que vive sin Dios. Una pareja que se amaba realmente con un amor puro disfrutaría del sexo en su plenitud, pero lo haría con altruismo, con abnegación, con dedicación, no con el egoísmo propio del ser humano pecador que lo quiere todo para sí sin importar qué es lo que está sintiendo la otra persona. Eso no existiría nunca en la medida en que ellos mantuviesen la comunión diaria con Dios. En la tercera parte de la lección entramos a considerar la caída del ser humano. Leamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Mira. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Querido, hay algunas ideas de este texto que necesitamos considerar. En primer lugar, la serpiente era astuta. La astucia es más peligrosa que la fuerza, porque la fuerza te obliga, pero la astucia trabaja con tu voluntad. Usa la astucia, porque sabe que somos seres libres y tenemos la capacidad de decidir. Los pioneros del cristianismo fueron víctimas de la fuerza, pero se volvieron más fieles en medio del dolor y el evangelio creció con mayor rapidez. Los obligaban, los aprisionaban, los mataban, pero el corazón de ellos le pertenecía a Dios. Y el enemigo sabía que había perdido en el corazón de esos pioneros. Por eso su principal arma es la astucia, la seducción, no la fuerza. Lo que importa es que tú transites por el camino del mal porque quieres y no porque eres obligado. El segundo punto a ser considerado son las dos teorías satánicas para engañar a las personas. La primera es la idea de que cuando mueres, en realidad no mueres, sino que el espíritu desencarnado sale para seguir existiendo. Esa es una de las primeras mentiras. La segunda es la idea de que tú puedes ser Dios, de que dentro de ti hay una energía especial que si la desarrollas adecuadamente te llevará a ser igual a Dios. Y estas dos maneras de pensar le han dado muchos dividendos al enemigo. Es lo que más predica a través de la televisión, del cine, de los libros, de la música. No lo dice claro en forma de sermón, no, lo dice entre las líneas.
pero lo dice astutamente y convence a todo el mundo. Bueno, el enemigo se presentó a Adán y Eva como quien no quiere nada y logró hacerlos caer. La idea de no morir y la idea de ser igual a Dios era tan atractiva que se apresuraron Adán y Eva a comer del fruto que Dios les había dicho que no deberían comer. No podemos dejar de pensar en estos momentos en la manera como el enemigo se aproxima de nosotros cuando desea destruirnos. Puedes creer que se va a disfrazar de algo sugestivo y bonito. No va a venir vestido de diablo, no. Va a llegar disfrazado. Porque de otra manera, si viniese como diablo, difícilmente caeríamos. Estaríamos prevenidos contra él. La cuarta parte de la lección muestra la insuficiencia humana para resolver el problema del pecado. Adán y Eva cayeron en el engaño de Satanás y pecaron contra Dios. ¿Qué hicieron inmediatamente? Cosieron hojas de higuera y se hicieron un vestido. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo debe durar un vestido de hojas de higuera? Tal vez algunas horas. Después, ellos continuarían desnudos y peor aún, ridículos, tratando de cubrir su desnudez inútilmente con hojas de higuera. Bueno, así como hojas de higuera son todos los esfuerzos humanos para resolver el problema del pecado. El pecado, querido, solo tiene una solución: reconocerlo, confesarlo y recibir el perdón divino. Mientras no hagas eso, seguirás escondido atrás de los árboles que fabricarás para amenizar tu dolor. Y sabes, no hay necesidad de eso. Dios te ama. Está siempre dispuesto a darte no una, sino 100, 1000, 1.000.000 de oportunidades. Y creo que una de las peores cosas que el pecado hace es quitarte por completo el deseo de recomenzar. Lo que el pecado hace es hacerte pensar que estás definitivamente perdido, que ya no existe oportunidad para ti. Pero eso no es verdad. No existe pecado que Dios no pueda perdonarte. No existe un lugar tan lejano a donde te hayas ido, de donde Dios no pueda traerte de vuelta. No hay un abismo tan profundo a donde hayas caído, de donde Dios no pueda rescatarte. Lo único que necesitas es reconocer que tú solo no puedes y entonces clamar por el perdón divino. Y ahora llegamos al fin de la lección, hablando de la gracia maravillosa de Jesucristo y de su manto de justicia. ¿Qué es lo que hizo Dios al ver a Adán y Eva? Primero los llamó. Ya vimos que Dios siempre llama. Y cuando llama es solo porque desea hacerte bien. Entonces, querido, no demores en aceptar el llamado divino. Naturalmente, obedecer el llamado divino significa ir a Él. Ir a Él como estás. Adán y Eva salieron detrás del árbol como estaban, semidesnudos, ridículos, desfigurados por el pecado, avergonzados, pero salieron. Y ese fue el comienzo de una nueva experiencia. Entonces un cordero fue sacrificado, su sangre mojó el suelo. Y a partir de aquel día, la sangre del cordero mojaría el suelo de la historia. Hasta que un día, la sangre sacrosanta del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, mojaría el Calvario. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Lo que le estaba diciendo también a los primeros padres en el jardín, que no existe salvación sin sangre, que no hay gracia sin cordero. Bueno, la sangre de ese cordero fue derramada y con su piel Dios preparó una túnica. Ahora dime una cosa, ¿una túnica de piel de cordero debe durar más que un vestido de hojas de higuera? Bueno, ahí está la gran lección de esta semana. Tu justicia y la mía son como trapos de inmundicia, como miserables hojas de higuera que no nos hacen, que nos engañan, porque nos hacen pensar por un instante que el problema está resuelto, cuando no lo está. Pero la justicia divina, el manto del Cordero, su inmaculado ropaje, ese sí resuelve el problema del pecado. La salvación es por gracia. El Cordero fue un regalo de Dios, no fue el resultado del trabajo del hombre. El Señor Dios proporcionó las túnicas para cubrir a Adán y a Eva. Ellos no hicieron nada, absolutamente nada para cubrirse. Y lo que hicieron no resolvió nada.
el único sacrificio que Dios aceptará para nuestra salvación será su propio trabajo y su don. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su esposa y los vistió, dice el texto. Querido, Dios lo hizo todo. Esa es la forma en que opera la gracia. El Cordero era un sustituto inocente. Fue una víctima inocente. Dios no podía obtener las pieles del sustituto sin someterlo a la muerte, al derramamiento de su sangre. La palabra hebrea para túnicas de pieles representa un revestimiento completo de pies a cabeza. La misma palabra se utiliza para el manto sacerdotal que cubría todo el cuerpo del sacerdote. Las hojas de higuera de Adán cubrían apenas ciertas partes del cuerpo, las partes íntimas. La provisión de Dios fue suficiente para cubrir todo el cuerpo. Sabes, es una pena que para aprender que solo Dios es la solución para las dificultades en las que nos metemos por causa de nuestra desobediencia. Para aprender algo tan simple, es una pena que tengamos que sufrir. A veces que tengamos que perder a las personas que más amamos en la vida. Pero Dios dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. No me digas, por favor, pastor, usted está diciendo eso porque no sabe cómo estoy, no sabe lo que hice, no sabe cómo me encuentro. No, yo no sé. Pero a lo largo de mi vida he visto vidas destruidas, acabadas, en el fondo del pozo. ¿Qué podía hacer Dios por esas vidas si ellos no levantasen la mano? Si no dijesen, Señor, estoy aquí, ayúdame. Yo te pregunto hoy, ¿qué puede hacer Dios en tu vida si tú no quieres, si tú no aceptas? Si tú no dices, Señor, estoy perdido, te necesito. Dios lo puede hacer todo. Lo único que no puede hacer es obligarte a querer, obligarte a aceptar. Tienes que querer. Y a veces para querer tienes que quebrarte la cara, como dicen en portugués. Tienes que herirte. Tienes que haber llegado al estado en que estás para entender que no puedes y que necesitas solo de Jesucristo. Ven a Él. Ven a Él. Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida. Entrégale tu pasado. Ven a Él. No tengas miedo. Que Dios te bendiga. Shadows where silence breaks, the echoes of lost dreams awake. Fields once green, now stained with sorrow. Hope fades into a dark tomorrow. But we rise, we stand tall in the face.
in the chaos of night. Fading stars will search for the light. Voices unite, hearts intertwine. Together we'll heal what was left behind.